Queridos, siéntense a mi lado. Hoy quiero hablarles de María y Juan, una pareja que nos enseña sobre la esperanza y la fe. ¿Han oído hablar de alguien que esperó 40 años por un hijo? Bueno, esa es la historia que les voy a contar. Imaginen una pareja. María y Juan. Eran dos corazones devotos, entrelazados por sueños y oraciones. Desde el día en que se casaron, el deseo de escuchar la risa de su hijo llenó cada rincón de sus vidas. Pero el tiempo tiene sus propios planes, ¿no? Las citas médicas se convirtieron en parte de su rutina, cada una con la misma respuesta, como un eco incesante. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer. ¿Y qué hacer cuando el corazón se siente vacío y la esperanza se desvanece? María miraba al cielo cada noche, buscando una señal, una respuesta. Sus oraciones eran susurros en el viento, llenas de lágrimas y un amor al que no tenía a quien entregar. Juan, por su parte, se mantuvo firme. Siempre decía que Dios tenía un plan, pero, en el fondo, se preguntaba cómo seguir creyendo cuando todo parecía tan lejano. Lo intentaron todo, amigos míos. Consultas con especialistas, tratamientos, promesas. Y con cada Navidad que pasaba, la ausencia de un pequeño bajo el árbol les recordaba el vacío. Pero no era solo tristeza lo que los acompañaba. También había una fuerza, una luz sutil que brillaba en sus almas. Porque, incluso en la oscuridad, el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar. ¿Has sentido alguna vez esa luz? Esa chispa de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. María y Juan la sintieron, aunque a veces fuera apenas perceptible. Se apoyaron mutuamente, día tras día, noche tras noche. De la mano, con el corazón unido, encontraron consuelo el uno en el otro. Y a pesar de todo, nunca dejaron de soñar. Pero la pregunta persiste, ¿cómo mantenemos viva la esperanza? ¿Cuál es el secreto para seguir creyendo, incluso cuando la vida parece inaudita? Quizás sea la rendición, entregar tus deseos más profundos a algo más grande. María y Juan aprendieron a confiar, incluso sin comprender. Y eso, amigos míos, es la esencia de la fe. Y entonces, un día, ocurrió algo extraordinario. Una llamada, una noticia, una oportunidad. Pero les contaré más adelante. Porque, ella no se imaginaba, la respuesta estaba a punto de llegar, de la forma más inesperada. Y ahí es cuando nuestra historia da un giro que ni María ni Juan podrían haber imaginado. Quédense con nosotros, queridos oyentes, porque esta historia aún tiene mucho que enseñarnos sobre los milagros y el poder de la fe. Cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende. Y a veces, los mejores regalos vienen de un lugar imposible. ¿Listos para descubrirlo? Acompáñenos, porque lo mejor está por venir. La vida está llena de misterios y milagros, y la historia de María y Juan es una de esas que toca el corazón. Al principio, María miró al cielo estrellado, murmurando sus oraciones con fe inquebrantable, mientras Juan, a su lado, cargaba con el pesado silencio de una duda que solo él conocía. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, no los había bendecido aún con un hijo? Una pregunta que guardaba en su corazón, temiendo que, si la pronunciaba en voz alta, pudiera romper alguna magia invisible. Los años transcurrieron como hojas al viento, y la esperanza de María era como una vela que titilaba pero nunca se apagaba. Se aferró a las promesas de Dios con la fuerza de quien sabe que la fe es un ancla en un mar tempestuoso. Su sonrisa era dulce y serena, pero en sus ojos había una chispa de ansiedad, una súplica silenciosa que solo quienes conocen en silencio del desierto de la espera podrían comprender. Juan, en cambio, caminaba por ese mismo desierto con paso vacilante. A veces, de noche, se levantaba y salía a caminar solo, contemplando el horizonte, buscando respuestas en el murmullo del viento. Mientras los hijos de sus hermanos crecían a su alrededor, Juan se sentía como un árbol plantado en tierra seca, dando sombra pero sin fruto. Y cuando había reuniones familiares, esas eran las más difíciles. La risa de los niños llenaba el aire, y Hansel y Gretel sonreían, pero por dentro, llevaban un dolor que nadie veía. Era como una canción que siempre tocaba la misma nota triste, mientras el mundo a su alrededor bailaba de alegría. María encontró consuelo en sus oraciones. Cada palabra era un paso en el camino que ella misma había trazado con fe. Dios prometió, se dijo, y es fiel. Juan, por su parte, intentó encontrar paz en las tareas cotidianas, pero el vacío nunca lo abandonó.
se preguntaba si su fe era insuficiente, si había algo que no estaba haciendo bien, o si simplemente lo habían olvidado. Más de una vez, María encontró a João mirando por la ventana, absorto en sus pensamientos. Le ponía la mano en el hombro y, en silencio, compartían esa espera sin palabras, como dos árboles solitarios en un vasto desierto. Y así transcurrieron los años, con sus promesas y dudas en un delicado equilibrio. La espera, a veces, se convirtió en una amiga indeseada, pero siempre presente. Hasta que, un día, cuando la esperanza parecía pender de un hilo, el mundo que rodeaba a María y João cambió de maneras que jamás habrían imaginado. Porque la respuesta, queridos míos, ya estaba en camino, y venía de un lugar tan inesperado que sus corazones apenas podían creerlo. Pero esa es una historia por venir. ¿Quién podría haber predicho que el simple llanto de un bebé, proveniente de un lugar tan inesperado, rompería el silencio de años de espera? Exploremos juntos este punto de inflexión, donde la fe se encuentra milagrosamente con la gracia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede renacer la esperanza cuando menos lo esperas? En el tranquilo pueblo donde vivía María, la risa de los niños era una melodía constante que resonaba entre las casas, pero para María, esta melodía siempre había sido un sueño lejano. Ella y João, su esposo, habían rezado por un hijo durante 40 largos años. Con cada oración, María sentía un peso mayor en el corazón, y el silencio vacío de la guardería que nunca usaban se convertía en un eco en su alma. Una mañana, mientras el sol aún acariciaba suavemente las ventanas de la pequeña iglesia, María se arrodilló para su oración habitual. Era algo que hacía todos los martes, buscando consuelo en la presencia divina, aunque la respuesta que tanto anhelaba nunca había llegado. Pero ese día, algo diferente sucedió. Una mujer desconocida, de rostro amable y ojos que parecían reflejar la luz de una vela, se acercó a ella. «Disculpe la interrupción», dijo la mujer en voz baja, casi como si susurrara un secreto del corazón de Dios. «Pero sentí un impulso inexplicable de orar por usted, por una nueva vida». María levantó la vista sorprendida. Su corazón, que tantas veces se había cerrado para evitar el dolor de la esperanza rota, ahora latía tímidamente. ¿Una nueva vida? ¿Qué significa eso?, se preguntó, mientras la mujer continuaba hablando de cómo había sentido esa urgencia durante su propia oración. Lo que María sintió en ese momento fue una mezcla de emociones que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza, mezclada con un sutil temor a otra decepción. Pero esta esperanza, por tímida que fuera, fue como una pequeña llama que comenzó a calentar su corazón, antes frío. Fue como si, en ese instante, Dios hubiera soplado suavemente sobre las cenizas de sus viejas expectativas, reavivando algo que María creía perdido para siempre. Después de esta breve y misteriosa conversación, María salió de la iglesia con el corazón más ligero, como si llevara consigo una nueva promesa. El viento parecía susurrar secretos entre los árboles, y ella se encontró sonriendo al cielo, preguntándose si, tal vez, este era el momento en que todo cambiaría. Pero, como la lluvia que anuncia una tormenta, la mente de María se llenó de preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué había sentido ese impulso? Y, lo más importante, ¿qué significaba esa nueva vida de la que hablaba? Mientras María caminaba de regreso a casa, cada paso parecía hacer eco de la pregunta que no se atrevía a formular. ¿Podría ser que la respuesta finalmente estuviera en camino? Y así, con el corazón lleno de preguntas y una chispa inesperada de esperanza, María no sabía que la respuesta estaba a punto de llegar, de la manera más inesperada. Y ahora, queridos oyentes, los invito a reflexionar conmigo. ¿Cuántas veces nos encontramos esperando un milagro, sin darnos cuenta de que ya podría estar ocurriendo tras bambalinas en nuestras vidas? ¿Y si nuestra respuesta viene de un lugar inesperado? Como en el caso de María, ¿quién podría haber imaginado que el llanto de un bebé provendría de un lugar imposible? Amigos míos, siéntense aquí, junto al fuego, y déjenme contarles una historia que llega al corazón. Cuando hablamos de Hansel y Gretel, una pareja que, con toda su paciencia y fe, esperó la bendición de un hijo durante 40 largos años, sentimos el peso de una espera casi interminable. Imagínense, a diario, sus oraciones subían como incienso al cielo, llenas de esperanza y perseverancia. Pero, como todo en la vida, la respuesta llegó de donde menos la esperaban. João, un hombre bondadoso y siempre dispuesto a ayudar, se encontró con un viejo amigo,
Carlos, en uno de esos días en que el sol parecía brillar con más fuerza. Carlos, con una sonrisa en el rostro, habló del orfanato que ahora dirigía. «Joe, necesitamos manos amigas y corazones generosos. ¿No les gustaría a ti y a María visitarnos y quizás ofrecernos ayuda?» Las palabras de Carlos fueron recibidas como una invitación, una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de otros niños, ya que los brazos de María y Joe seguían vacíos. En el orfanato, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el alegre sonido de los niños jugando. María, al cruzar el umbral, sintió una oleada de emoción. Era como si algo dentro de ella, latente desde hacía tiempo, comenzara a despertar. Algo estaba a punto de suceder. Joe sintió lo mismo. Había una energía en el aire, algo que escapaba a la comprensión, pero que, de alguna manera, tenía sentido. Mientras caminaban por el espacio, Carlos los condujo a una acogedora habitación donde los bebés dormían en cunas cuidadosamente alineadas. Y fue allí donde se desplegó la magia. Un bebé diminuto, con ojos brillantes como estrellas, se acercó a María. Ella, sin dudarlo, lo alzó. Y en ese instante, se produjo una conexión tan profunda e inmediata que incluso el tiempo mismo pareció detenerse. Joe, al ver a María abrazando a ese pequeño ser, no pudo evitar conmoverse. Era como si un hilo invisible los hubiera conectado para siempre. ¿Era este encuentro más que una coincidencia? Era el plan supremo que habían estado esperando. Mary, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia John y le susurró: «¿Tú también lo sientes?». Él asintió, sintiendo su corazón vibrar al unísono con el de ella. No era solo un bebé, era una respuesta, un destino entrelazado de una forma casi sobrenatural. Y entonces, queridos míos, se preguntan, ¿podría este encuentro ser parte de un plan mayor? Como si el universo entero, en su silenciosa sabiduría, hubiera conspirado para que Hansel y Gretel encontraran a este angelito. Pero la vida está llena de misterios y las sorpresas a menudo vienen envueltas de maneras que jamás sospecharíamos. Pero déjenme guardar un poco más de esta historia para más adelante, porque Hansel y Gretel no sabían que este encuentro sería solo el comienzo de algo aún mayor. ¿Qué podría suceder después? Solo el tiempo y el destino podrían revelarlo. Amigos míos, sentémonos un poco más cerca. Tengo una historia que contar que calienta el corazón y nos hace creer que los misterios del tiempo y la fe están entrelazados de maneras que no siempre entendemos. María y Juan, una pareja que, durante 40 años, llevó un deseo en el corazón como quien cuida un jardín en el desierto. Cada amanecer, María rezaba en silencio, mientras Juan, a su lado, compartía el mismo anhelo con una mirada de esperanza. Querían un hijo. Pero el tiempo, el tiempo, no los bendijo con semejante milagro. O eso creían. En un día como cualquier otro, María y Joe recibieron una llamada del orfanato local. Una institución donde solían donar su tiempo y cariño, ayudando a cuidar a los niños que esperaban un hogar. La conexión estaba llena de emoción, pero también de misterio. En el orfanato, una mujer con manos temblorosas, la encargada de los registros, encontró un viejo documento mientras revisaba papeles olvidados. El documento revelaba la historia de un bebé, abandonado en la puerta de una iglesia meses antes. El registro indicaba que el bebé no tenía parientes conocidos, nadie que reclamara su amor, nadie que pudiera hablarle de sus raíces. Pero lo más intrigante, y quizás el toque de un dedo divino, era una nota al pie de la página, destinado a una familia amorosa. Y así fue como los caminos de María y Joe se cruzaron con el destino de este bebé, como si lo guiara una mano invisible. La llamada del orfanato no fue una visita cualquiera. Fue una invitación. Una llamada al corazón. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntaron María y Joe, con un tono que traslucía más que palabras. Transmitía esperanza. María sintió que el corazón se le encogía en el pecho, como si lo tirara un hilo invisible. Joe, a su lado, le apretaba la mano con fuerza, intentando contener la emoción. Era un paso que habían esperado toda la vida. Y al llegar al orfanato, el suave llanto de un bebé resonó en el pasillo. Un sonido que parecía tararear la canción de la plenitud. Al ver al pequeño, sus corazones no albergaron ninguna duda. Este era el hijo por el que habían estado orando. Mirándose a los ojos, se hizo un pacto silencioso. La conexión divina se completó allí. El bebé, una vez perdido,
ahora tenía un hogar. Y María y Juan, una vez vacíos, ahora rebosaban de amor. Pero, amigos míos, la vida está llena de giros y vueltas, ¿verdad? Mientras Mary y John se preparaban para llevar a su hijo a casa, una nueva verdad apareció en el horizonte. Algo que podría cambiarlo todo de nuevo. No sabían que la respuesta a otro misterio estaba a punto de llegar, de la manera más inesperada. Así que les dejo esta imagen de amor y esperanza, un recordatorio de que en la vida, lo inesperado puede ser la respuesta más hermosa a nuestras oraciones. ¿Quién hubiera pensado que el destino de un bebé y el sueño de una familia se cruzarían de forma tan milagrosa? ¿Qué les depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, queridos míos, hemos llegado al final de esta conmovedora historia que nos hace reflexionar sobre los misterios de la vida y la fe. Imaginen esperar 40 años. 40 largos años, regando cada día con oración y esperanza, con el profundo anhelo de escuchar el llanto de un bebé. Y entonces, justo cuando la esperanza parecía un eco lejano, surge de un lugar inesperado. Qué asombroso, ¿verdad? ¿Cómo nos sorprende la vida de esta manera? El camino de esta pareja nos enseña algo valioso. Nos recuerda que, a menudo, el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. ¿Cuántas veces nos encontramos impacientes, deseando que las cosas sucedan ya, a nuestro propio ritmo, con nuestra propia ansiedad? Pero aquí está la belleza, el tiempo de Dios es perfecto, a su manera misteriosa. Es como un río que se abre paso entre las rocas, forjando su propio cauce, aunque no podamos ver a dónde va. ¿Y qué hay de los caminos de Dios? ¡Qué misteriosos son! ¿Quién hubiera imaginado que, después de tantos años, una respuesta llegaría de un lugar tan inesperado? Nos hace preguntarnos qué sorpresas aún nos depara la vida, escondidas en los rincones menos esperados. Así que los invito a reflexionar sobre sus propias esperanzas y milagros. ¿Cuántas veces se han encontrado esperando, rezando y creyendo en algo que parecía imposible? ¿No hay un eco de esta historia en su propia vida? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sorprendido por los designios invisibles de la providencia? Quiero que pienses en esto, quizás tu respuesta esté en camino, de una forma que jamás imaginaste. Y mientras espera, ¿qué tal si compartes tu camino de fe? Así como esta pareja compartió el suyo, te invito a compartir el tuyo. Iniciemos una conversación animada en los comentarios, un espacio donde podamos compartir nuestras esperanzas, nuestras luchas y, quién sabe, nuestros propios milagros. Así que dime, amigo, ¿qué milagro esperas? ¿Hay algún sueño que lleves años albergando en tu corazón? Compártelo con nosotros, quiero escuchar tu historia. Quién sabe, quizás inspire a alguien que también esté esperando. Porque, al fin y al cabo, todos somos peregrinos en el mismo camino, buscando comprender los misterios del tiempo y la gracia. Y estaré aquí, deseoso de leer cada palabra, cada parte de tu corazón que sientas llamado a compartir. Recorramos juntos este camino de fe. Porque, después de todo, ¿qué sería de nosotros sin la esperanza que nos mueve?